Me engañaron y eso quiere decir que todos los hombres son unos bandidos infieles. No, aprende que esta vida es cruel e injusta y que todo el mundo se quiere aprovechar de ti, así que no puedes ser amable con nadie. Deje de chillar como niña, los hombres no lloran. Un modelo mental es esa explicación que tú le das a algo para entender cómo funciona. Es como un símbolo interno que haces para representar la realidad. Estos símbolos son importantes para simplificar conceptos y conectar ideas. Desde el primer día de que tú naciste, tú estás construyendo modelos mentales y estos empiezan a guiar tu comportamiento. Son las herramientas que utilizas para tomar decisiones y resolver problemas. Cuantos más modelos mentales tengas y puedas usarlos en diferentes combinaciones, mejor serás capaz de resolver esos problemas. Aprender un modelo mental nuevo te da una nueva forma de ver el mundo. Por eso en este video te quiero enseñar una lista de modelos mentales que te ayudan a avanzar en el camino hacia el éxito. Hola, bienvenido a Superación y Éxito, tu espacio para aprender cómo cambiar tu vida y llenarla de abundancia a través del estudio de la mente. Porque todo lo que eres y todo lo que temes es simplemente un producto de tu mente. Mi nombre es Pele y hoy te quiero invitar a enriquecer tu mente con esta lista de modelos mentales que al implementarlos te permiten ver más opciones para resolver los retos que se te presentan en la vida. Pues necesitas una colección amplia de modelos mentales porque un modelo mental solo no te va a funcionar en todas las situaciones. Tú puedes entrenar tu cerebro a pensar mejor, a reemplazar modelos mentales que actualmente te están perjudicando y que tal vez sin darte cuenta te están llevando en el sentido contrario a donde quieres ir. Para empezar, entendamos el modelo de la entropía. La entropía es la tendencia natural que tiene el universo en perder el orden. Es la ley que causa el desorden, la decadencia y que aumenta con el paso del tiempo. Debido a esta entropía es que un jardín sin mantenimiento se llena de maleza, los carros empiezan a oxidar, las personas envejecemos y la vida misma nos parece más complicada. Cuando tú aceptas que el mundo a tu alrededor siempre está tratando de perder su orden, que debes usar tu energía para organizarlo, para crear estabilidad, estructura y simplicidad, entonces aceptas esa ley y naturalmente tomas las acciones necesarias para mantener el orden y progresar. Relaciones exitosas requieren cuidado y atención. Hogares amenos requieren limpieza y mantenimiento. Personas exitosas requieren esfuerzo y dedicación. Sin esfuerzo, las cosas naturalmente declinan. Este modelo de la entropía te ofrece una manera diferente de explicar las dificultades en tu vida. El decidir pensar que las cosas que te pasan no es porque el universo está en contra tuya, sino que es simplemente la ley de la entropía en acción. Porque el porcentaje de cosas que están en desorden, o en otras palabras, de cosas que pueden ir mal, es significativamente más alto. Que si te pones a pensar, lo extraordinario no es que haya problemas en la vida, sino que puedas del todo resolverlos. Esta ley también te puede ayudar a entender lo increíble y único que es tu cuerpo, porque dado el número infinito de formas en las que los átomos de tu cuerpo se pueden agrupar y que la verdad no llevarían a producir vida, a pesar de esas probabilidades tan abrumadoras, aquí te encuentras. Tú eres una combinación de átomos que ha desafiado las posibilidades. Entonces, al saber que la entropía, al igual que la gravedad, es parte de nuestra vida y es lo que causa que las cosas tiendan a perder su balance y su orden, podemos vivir nuestros días sin tener miedo a que se nos presenten problemas y más bien nos enfocamos en adquirir las herramientas que nos permiten resolver esos problemas. El siguiente modelo que te invito a aplicar en tu vida se llama margen de seguridad. Margen de seguridad es un concepto de ingeniería usado para describir la carga extra que un sistema puede soportar. Por ejemplo,
Un ingeniero que va a construir un puente no solo lo va a construir simplemente para que soporte el peso de un camión completamente cargado, sino que va a construir el puente con un margen de seguridad que sea 5 veces más del peso común de un camión comercial cargado al límite. Y por supuesto que mantener un margen de seguridad apropiado no solo aplica en la ingeniería, sino en nuestra propia vida. Hay muchas formas de implementar un margen de seguridad en nuestra vida cotidiana. La idea principal es que te protejas de retos e imprevistos al construir un buffer entre lo que tú esperas que va a pasar y lo que podría pasar. Por ejemplo, si tienes la tendencia de llegar tarde a lugares, usa un margen de tiempo, que si te toma 10 minutos en llegar, no esperes a salir de la casa faltando 11 minutos, sino planea salir de la casa con 30 minutos de anticipación. Con tu salud puedes tener un margen de seguridad en tu flexibilidad que te ayuda a prevenir lesiones. Al practicar ejercicios de estiramiento y movilidad todos los días, eso te permite ampliar el grado de tensión que tus músculos pueden aguantar y así evitar lesiones. Otro ejemplo en el que puedes implementar un margen de seguridad es en tus finanzas personales. Si cada mes tienes que gastar todo el dinero que te ganas, entonces no tienes un margen de seguridad que te proteja de algún gasto imprevisto. Como regla general, deberías ahorrar por lo menos el 10% de tus ingresos al mes. Como puedes ver, tener un margen de seguridad en los diferentes aspectos de tu vida te sirve como un buffer contra lo imprevisto o lo desconocido. El último modelo que considero nos ayuda a desarrollar todo nuestro potencial es el del interés compuesto. Un concepto que se usa más que todo en las finanzas y que se define como ese interés que se le agrega al interés de una cantidad, haciendo que con el tiempo esa cantidad crezca de manera exponencial. El poder del interés compuesto aplica mucho más allá del campo financiero. Por ejemplo, el conocimiento también se puede acumular y crecer de una manera exponencial. Pues entre más leas y aprendas, más conexiones puedes hacer a través de diferentes ideas y temas, llevando a un efecto de bola de nieve en tu prosperidad. Los mejores inversionistas entienden el poder del interés. Hay un gran libro que describe el poder de hacer cosas pequeñas que haciéndolas a diario por un determinado tiempo produce resultados remarcables. El libro se llama Hábitos Atómicos, escrito por James Clear. Te recomiendo que lo busques en tu librería local y no solo lo leas, sino que lo estudies y lo pongas a prueba en tu vida. Bueno, y estos apenas son solo 3 modelos mentales, pero en la caja de descripción te comparto un artículo que tiene una lista de 125 modelos que puedes chequear para aprender a tomar mejores decisiones. Finalmente recuerda que nada que valga la pena en esta vida se consigue fácilmente y que todo depende de los modelos mentales y otras herramientas que posees para ver más posibilidades y soluciones a tus problemas. No me voy sin antes darte gracias por estar aquí. Si encontraste valor en la información, te invito a que lo compartas en tus redes, le des un me gusta y te suscribas al canal para que puedas recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Chao.